Está en vivo con nosotros el coronel retirado Juan José Santibáñez Marín, experto en temas de seguridad y fundador y gerente general del Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana. Bienvenido, coronel, ¿cómo está? Buenas noches, Carmen, Ricardo, muy agradecido por la gentileza y la invitación. Muy agradecido usted por estar con nosotros en vivo. El premier Alberto Otárola ha confirmado el interés por replicar el modelo de El Salvador, de las cárceles de el señor Bukele. Pero yo he estado viendo en la televisión, en otro programa, una entrevista que se le hizo al ex jefe del INPE y ex ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, que dice que el señor Bukele es un farsante porque esas cárceles, en realidad, el modelo carcelario que tiene El Salvador, en primer lugar, no tiene nada que ver con el modelo carcelario peruano. En el hecho de enfrentar la rehabilitación de los presos, y en segundo lugar que nadie puede construir una cárcel en 6 meses. Él ha dicho que eso es imposible y que la persona que ha ido, el ministro de Justicia, tampoco sabe nada de cárceles, y que el Perú no tendría que aprender o que replicar del modelo carcelario de Bukele, que en realidad solamente es una cárcel, dice, porque todas las demás cárceles no han sido, enseñadas. Es una cárcel modelo donde están todos los maras, y pero que eso no ha podido ser construido en 6 meses. Pero lo que se ha dicho es que es un gran marquetero. Exactamente. Eso es. Entonces la pregunta cae por su propio peso, coronel. ¿Se puede replicar ese modelo o realmente es un modelo para las tribunas, es un modelo marquetero, ¿no? Del cual el Perú no debería tomar en serio? Debemos empezar en primer lugar por señalar que el marquetero durante toda su etapa ha sido el exministro, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha sido ministro de Justicia, ha sido ministro del Interior, ha participado y ha tenido responsabilidad en el trabajo que debió hacerse en los penales. Hay que tener en cuenta que en el año 2016 se aprobó el reglamento que disponía el trabajo de infraestructura en los penales. Y el 2010, o sea, la inversión privada en el mejoramiento de los penales. Y en el 2017 se aprobó el reglamento y la ley que disponía que el sistema penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario fueran arreglados, tuvieran modificaciones. Ha pasado muchísimo tiempo. No olvidemos que en la etapa también de Guadalupe se firmó en este convenio con Prisontec, con el propósito de ponerle seguros, candados, por llamarle así, para evitar las señales de los teléfonos celulares en las cárceles. En 33 penales. Sin embargo, solamente se colocaron en 2, en Huaral y en Cañete, y las pruebas demostraron incluso que la de Cañete fue vulnerada. Entonces, ahora, yendo al tema de por sí, indudablemente que las realidades, tanto del Perú como El Salvador, distan muchísimo. Hay que tener en cuenta de que El Salvador ha estado viviendo una etapa de criminalidad completamente tremenda y se daban el lujo de exportarlo a México, a Estados Unidos, las terribles maras, cosa que no hemos tenido aquí en el Perú. Allá son cientos de miles los delincuentes que tenían a toda una sociedad bajo el rigor y la bota de la criminalidad, cosa que no vivimos nosotros en nuestro país. El ministro Otárola, el presidente del Consejo, ha hecho muy bien en enviar a quien tiene la cartera de justicia y es el responsable de ver dentro de lo que es el sistema penitenciario en el país, para que conozca si es que esa realidad puede ser traída aquí al Perú. No olvidemos que si bien es cierto, podemos copiar nosotros muchas cosas, pero lo principal es que al menos debemos empezar por algo. Porque dentro de lo que se llama el control territorial, el plan de control territorial dentro de un país,
una de las cosas en las que hay que tener muchísimo cuidado justamente es en los penales. ¿Por qué? Porque es en los penales en donde se fraguan, se realizan una serie de contactos para poder realizar criminalidad contra empresarios, el sicariato, contra cualquier tipo de gente. No nos olvidemos hoy en día que antes había pues los empresarios de grandes capitales que estaban a merced de poder ser extorsionados, raptados, secuestrados y un montón de cosas. Hoy en día vemos que las nuevas modalidades que están viniendo al país, cualquier emprendedor es víctima del sicariato, es víctima de la extorsión. Entonces, primero empecemos por felicitar el hecho de que vaya un representante, sea nombrado por un representante peruano, para conocer una realidad y ver si esos penales pueden ser realizados aquí, pueden ser construidos en el Perú. Ver si en 6 meses o 7 meses se puede hacer, esa es una discusión que está digamos, no viene a discusión, vamos a la realidad, porque primero veamos si es que es factible poder hacerlas acá. Claro, pero ahora, teniendo en cuenta también lo que está pasando en Ecuador con Daniel Noboa, y que está tomando las riendas de ese país que bien sabemos también está sumido en la criminalidad, pero más relacionado con el narcotráfico, ¿no? Y también lo que ha dicho ese presidente, el presidente vecino, es que está tomando muy a consideración la experiencia de El Salvador, incluso para replicar una cárcel similar. Ellos también hablaban de cárceles flotantes, es decir, nada es descabellado para alternativas que ya están dando frutos al parecer, ¿no? Entonces, a mí lo que me genera curiosidad, coronel, más bien, es cuál va a ser la conferencia de prensa, o lo que hará también dar cuenta el ministro de Justicia que ha ido hasta El Salvador, y qué es lo que se va a replicar exactamente en nuestro país, porque no se puede replicar todo, tenemos circunstancias diversas, pero me parece que hay una expectativa muy grande. Claro, no olvidemos nosotros que cuando se hace ese tipo de viajes para conocer realidades, no va, o creo que no puede haber ido solo el ministro de Justicia, sino con gente que conozca, o representantes del Instituto Nacional Penitenciario, o alguien que lo acompañe para ver ese tipo de realidades y conocer. Sin embargo, lo que ha estado haciendo el presidente de Ecuador, sí, creyendo tener la posibilidad de replicar lo que se está haciendo en El Salvador, las cárceles flotantes, que es una realidad que se viene realizando a nivel mundial. Países de Europa, incluso el propio Estados Unidos, tienen cárceles flotantes donde están los criminales más peligrosos, que no solamente atentan contra la tranquilidad pública, sino contra la seguridad del país. Entonces, dentro de ese aspecto, nosotros tenemos que tener en cuenta, como les manifesté al inicio, es que dentro de esto del control territorial, porque nos está ganando a nosotros la criminalidad que ha venido y con nuevas modalidades. Dijo usted algo muy importante, Carmen, que el presidente de Ecuador está viendo esta problemática. Ahorita tenemos un problema latente nosotros con el Ecuador, pero no en cuestiones de territorialidad, sino en cuestiones de criminalidad. ¿En cuál de ellas? El problema de la extracción de oro. Sí, están claro. Saliendo 20 camiones de 8 toneladas diarias llevando material para ser trabajado en el Ecuador, y salen de territorio peruano. Y todavía, ¿quién le da la seguridad? La seguridad se la dan los criminales que pertenecen a la banda Los Lobos de esta zona. Entonces, ese es un lado. Y el otro lado es que la preocupación que debemos tener en el país es cómo es que en nuestra economía puede estar ingresando dinero, tanto del narcotráfico como de la minería ilegal. Esas cosas son las que nos llevan a nosotros a preocupación tremenda, porque de estos hechos tienen conocimiento tanto el Ministerio del Interior, tiene conocimiento Relaciones Exteriores, tiene conocimiento la SUNAT, tiene conocimiento el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, y sin embargo es un problema que está causando completamente daño, porque es ahí donde empieza a nacer todo lo que es la corruptela, en donde están no solamente metidos estos, sino probablemente también
integrante de las fuerzas del orden. Bueno, le agradecemos mucho al coronel retirado Juan José Santibáñez Marín, experto en temas de seguridad y fundador y gerente general del Instituto Iberoamericano en Seguridad Ciudadana, por habernos ilustrado sobre este tema de las cárceles. Y en fin, lo que esperamos, Carmen, es que efectivamente aquellos que hayan viajado rindan cuenta, ¿no?, a la opinión pública de Claro. qué han visto, Sí. si es viable, si no es viable, qué cosa es viable, en fin. Porque también qué esas- parte técnica se puede compartir, ¿no? Con respecto a la implementación de esa también operación de territorialidad, Así lo que ha es, pasado en El Salvador, ¿no? efectivamente, Muy similar. efectivamente. Lo Bueno, que puede Carmen, hacerse. lamentablemente no hay tiempo para más. Sí, Ricardo. Nos vemos mañana martes. Claro que sí, mañana Chao. nos vemos. Chao, chao.